Hola, hola. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? El ingeniero Mauricio, a tus órdenes. Muy bien, pues buenas tardes. Rafa, gracias por haberte conectado. Los otros participantes todavía no lo hacen. Sin embargo, como fan de la calidad, de la eficacia y la eficiencia y la puntualidad, pues podemos comenzar a dialogar un poquito contigo. Rafa, ¿quisieras indicarme si el nivel de audio es el adecuado, por favor? ¿Me escuchas bien? Bien, Rafa, vamos a hacerte una pregunta rápida para confirmar el audio.
¿Me indicas, Rafa, por favor, si el nivel de audio es el adecuado y nos estás pudiendo escuchar, por favor? Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de este módulo 1. Mi nombre, soy el ingeniero Mauricio García, saludándolos a nombre de URS desde una asignación con todas las medidas habidas y por haber en el estado actual de la pandemia en la que nos encontramos. A nombre de URS les agradecemos haberse inscrito con nosotros en este diplomado y vamos a platicar entonces de algunas generalidades de los materiales que les enviamos y sobre todo resolver algunas preguntas o algunas dudas que ustedes ya tienen en función de los materiales y de los entregables para poder interpretar los debes de la ISO 14001-2015. Se acaba de conectar con nosotros nuestro buen Jesús. Jesús, bienvenido. Espero que el audio se escuche bien. Vamos a saludar al compañero. Pero, insistimos, me confirmen que el audio se escucha bien. Me acabo de subir aquí al micrófono, así que espero que no tengamos ningún problema con ello. Bueno, ¿qué sucede aquí? Les hemos enviado unos materiales que explican en la presentación cómo ir implementando la norma. No importa el estado actual que ustedes tengan de madurez del sistema de gestión, si ya tienes un sistema de gestión ISO 14001 implementado, o estamos acercándonos a un tema de mejorar un sistema de gestión ambiental ya preestablecido, o si no hemos tenido la oportunidad de implementar un sistema de gestión. El sistema de gestión ISO 14001 para un auditor líder necesita entenderse desde el corazón del liderazgo que pueda ejecutar, demandar rendición de cuentas para las actividades obligatorias, de tal manera que desde el elemento 5 se vayan detonando las actividades para dar cumplimiento al sistema. Hemos mencionado en los materiales que lo importante no es para un sistema pasar la certificación, porque lamentablemente es ahí donde muchas empresas se enfocan. ¿Y qué ocurre con el sistema? Bueno, pues el sistema nada más funciona 5 días antes de la auditoría. Lo hemos visto en muchas organizaciones, lamentablemente, que ocurran esas circunstancias. Entonces, aquí la idea es utilizar un sistema de gestión para permitir la confiabilidad y asegurar el cumplimiento de requisitos legales y otros a los que la organización se suscriba. Por lo tanto, todas las iniciativas que ustedes tengan en un sistema, en una manufactura, en una empresa de servicios, en una constructora, en una fábrica de alimentos, vamos a detectar aquellas iniciativas que desde calidad nos permiten ser eficaces y eficientes, porque finalmente hay ahorros en las empresas de materia prima y de energía. Es un tema de costos, lamentable y afortunadamente. Entonces, la visión de un sistema de gestión ambiental es que construya desde esas iniciativas que tienen ya empresas para detonar la calidad. Sobre todo ahora he escuchado y he visto en empresas la aplicación de las 5 R's. Y en la primera le hablan de rechazar a la gente.
Este tipo de iniciativas está en el centro de las prioridades de un sistema porque nos permiten conciliar la eficacia y eficiencia de los procesos con el sentido de ahorro de materia prima que tiene un impacto ambiental y la disminución de generación de emisiones contaminantes al ambiente. Lo que queremos aquí entonces enfatizar es que ISO 14001 pues no te da la receta, te dice el qué tienes que cumplir, pero no te dice el cómo. Entonces, en los entregables que les hemos enviado, pues vienen formatos, vienen ejemplos de casos reales. En la parte de asesoría de su servidor, llevo veintitantos años dedicándome a los temas de gestión, tengo 43 años de edad, y esos son parte de los entregables que hemos utilizado en consultoría para poder construir un sistema, ya que como parte de las políticas de URS, pues es no quedarnos ni resguardar ningún tipo de información que sea parte del cliente en una auditoría de certificación, ni tampoco en un curso mediante el eh, mediante la retención de algún documento que haya sido compartido en esa parte del curso. Entonces, aquí la idea es, como lo enviamos en los materiales en la diapositiva 7, es tener en cuenta y en consideración que de lo que tú ya tengas en tus operaciones de calidad, las utilices para poder integrar el sistema de gestión de manera eficaz, de manera efectiva, de tal suerte que podamos nosotros utilizar los controles operacionales que ya tengas desde calidad o inclusive desde seguridad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en materia de seguridad hay disposiciones y controles que te previenen riesgos, y en el caso de los riesgos relacionados a sustancias químicas, tuberías, compresores, tanques sujetos a presión, líneas de vapor, líneas de gas LP, líneas de gas natural, tanques de gas LP, tanques de sustancias químicas a presión normal, pues debemos entender que los criterios operacionales se desprenden de normas, inclusive de la STPS o de algunas normas complementarias para instalación. Y eso nace o es de prioridad para el sistema de gestión de seguridad. Entonces, el sistema ambiental, para armarlo apropiadamente, implica que en su momento vayamos más allá de los límites físicos de la palabra ambiental y entendamos a través de un diagrama como este en esta diapositiva, de que hay sinergias, estrategias y controles operacionales que yo los voy a puentear porque finalmente ahorran el impacto ambiental de la operación. Teníamos aquí algunos ejemplos en la diapositiva, en la parte de conjunción de calidad y medio ambiente, tenemos ejemplos de controles operacionales que serían críticos para el sistema. Las cláusulas obligatorias, como ustedes lo revisaron, para la norma ISO 14001, proviene de la cláusula 4 a la cláusula 10. En ese sentido, todo esto que se llama control operacional va a ser el corazón del elemento 8. El elemento 5 como liderazgo se va a conectar con el elemento 8. ¿Por qué? Porque depende de los dueños de un proceso la disciplina operativa para ejecutar todas las actividades en tiempo y forma, porque partimos de la regla de que el sistema no es propiedad de una sola persona, como lamentablemente nos llevan los paradigmas de administración de sistemas de gestión. Su servidor ha tenido la oportunidad de implementar sistemas, de asesorar sistemas. Fui jefe de sistema ambiental durante 6 años y medio, y en ese proceso pues también me hice cargo eventualmente y por suplencias al jefe de seguridad planta, contratistas y protección planta, y en su momento su servidor fue Greenbelt y promotor y dueño de estrategias Kaizen en la empresa fundidora. ¿Por qué? Porque hay empresas como el área automotriz, la fundición, que son tan rápidas, que son tan cambiantes, que las organizaciones desde hace 15 años decidieron formar grupos staff. Bajo ese propósito y bajo ese entendimiento holístico, encontramos
Muy bien, buenas tardes de nuevo, perdón. Ok, perdón, bienvenidos sean, una disculpa, estamos desde Jalapa, su servidor se encuentra en una asignación desde Jalapa y pues tenemos, en algunos lugares ya se ve tormenta y tenemos un problema ahí con el internet. Bueno, entonces, decíamos que la idea es conciliar dentro de los sistemas de gestión lo que ya tengas en calidad y en seguridad, porque en calidad vamos a tener iniciativas de ahorro de materia prima, decíamos, y ahorro de energía. Y aquí en la diapositiva vienen algunos temas sugeridos para que explores y vayas conciliando y citando en tu sistema de gestión ambiental aquellas partes que nos van a ayudar a controlar temas de aspectos ambientales. Ok, vamos a ver. Hola. Estamos al aire otra vez. Y vamos a hacer una aclaración. Desde Jalapa. Ok. Bueno, en los materiales, lo que nosotros colocamos desde la diapositiva número 11, que considero importante señalar, es que el sistema de gestión 14001 puede utilizar normas de referencia. No significa que todas las normas sean implementadas al 100%. Nosotros lo que vamos a cuidar en la implementación de un sistema de gestión es que se mencionen que son de referencia. Ese es el tema aquí, de referencia. Y de referencia puedo utilizar la ISO 2015 de vocabulario porque más allá de la sección 3, existen algunos otros términos que corresponden al entorno de calidad y para no inventar el hilo negro, lo que nosotros vamos a hacer es tomar aquellas que están en ISO 9000 2015. Ahora, para el elemento 6.1, lo que va a interesar aquí es utilizar, o se puede llegar a utilizar la ISO 31000. ¿Por qué? Porque la versión 2018 nos habla de un proceso para poder identificar, evaluar y gestionar los riesgos, y es aplicable para cualquier sistema. Entonces, si tú decides tomar ese proceso para identificar y gestionar los riesgos, es como nosotros lo vamos a utilizar, de tal manera que en nuestro sistema encontremos la frase de referencia. Y como auditor líder, yo no puedo exigir una norma de referencia que esté implementada al 100% en la organización, porque sería injusto y estaría yo excediendo y estaría siendo yo no objetivo al momento de evaluar un sistema de gestión. Entonces, como auditor, yo puedo preguntarle al administrador del sistema cuáles son las normas de referencia. Ahora, si alguien dice que va a implementar aparte o dentro de ISO 14001, la ISO 31000, pues ahí sí ya se amoló y la tiene que implementar toda. Entonces, cuidado con esos vínculos desde la implementación de tu sistema. Y lo que nosotros vamos a auditar como auditores líderes, pues son 3 criterios de auditoría principales. El primero es cómo cumples con ISO 14001 a partir del 4 al 10. El siguiente criterio de auditoría es cómo cumples con los requisitos legales y otros. Y si tú dices que alguna de estas normas, como la ISO 31000, la vas a implementar completamente, el desafío es que se convierte en otro requisito al 100% obligatorio y por lo tanto es auditable. Aunque si yo tengo una conformidad o una no conformidad, no significa que vamos a tener un certificado por cada una de estas normas, porque no son, en el caso de 9000, 2015, que es vocabulario, no hay que confundir con 9001. En caso de 31000, en caso de ISO 19011, 2018, pues no se entregan certificados, no son certificables esas normas. La ISO 17025 usualmente se utiliza como un requisito para contratar desde el departamento de compras, sea la redundancia, insumos y pruebas
con ciertos requisitos. En el caso de los laboratorios acreditados o unidades de verificación, nosotros podemos solicitar que estén integrados ante la EMA y automáticamente, porque si no están registrados ante la EMA, un laboratorio, para dar cumplimiento a un requisito legal de un parámetro ambiental, pues no tienen validez esos certificados. Y ese 17.025, pues es más un requisito para nuestros proveedores. En el caso de ISO 14031, esta norma se utiliza también de referencia porque hay indicadores administrativos. ¿Cuál puede ser un indicador administrativo? Un indicador administrativo va a ser, por ejemplo, horas de capacitación, puede ser nivel de cumplimiento al plan de capacitación anual, puede ser unidades monetarias invertidas en el sistema por cada trabajador en cuanto a mejoras ambientales. Esos son indicadores administrativos. Y esta norma ISO 14031 te ayuda a visualizar cuáles podrían ser los distintos tipos de indicadores. Los indicadores de desempeño ambiental en materia, los típicos, en materia de consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos en cualquier modalidad, generación de emisiones, pues usualmente se hacen indicadores de proceso en el cual yo lo que necesito saber es que el sistema de gestión me muestre qué tan ambientalmente correcto es un proceso, cuántas emisiones, cuántas toneladas de carbón se emiten por una pieza correcta, una pieza buena producida, o por una unidad de servicio, o por kilómetros recorridos. Esos son los indicadores que vamos a necesitar para el elemento 6.2 cuando nosotros armemos el tema de objetivos y metas. Ahora bien, en la norma, en la diapositiva 12 del material que les enviamos, lo que nos explica es el diagrama como viene en la sección inicial de la norma ISO 14001, la estilizamos, y lo que indica es el orden y el entendimiento de los requisitos por cada cláusula de la norma. Ustedes se preguntarán, bueno, si liderazgo está en el centro y contexto está afuera como una entrada, ¿dónde van en el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar? Usualmente en la aplicación real colocamos el liderazgo y el contexto como parte de la planificación. Entonces, la adaptación para un sistema estaría en que planificación que lleva en el ciclo de Deming, en el ciclo de implementación, pues está constituido por contexto, contexto, liderazgo y planificación. Y ahí se colocan las bolitas, ahí ves que se tiene este diagrama o se mantiene íntegramente. Y la idea, la norma, lo que pidió ahí en el centro es reconocer el liderazgo. Decíamos en algunas diapositivas y en algunas explicaciones en base a experiencia para que tengamos la información correcta, el liderazgo en los sistemas de gestión no es nuevo. Te hemos platicado de empresas que se dedicaron a fabricación de la pólvora hace 200 años, que para demostrar el liderazgo, una vez que vuela la fábrica de pólvora, hace mejoras a los procesos, sin normas, sin leyes todavía, sin que la Revolución Francesa inclusive nos diera la legislación de tercera generación, que es uno de ellos, es el derecho ambiental, pues no existía. Es más, los derechos de primera generación, como el derecho a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ni siquiera existían todavía, se estaban fraguando. Entonces, esta fábrica de pólvora la mejoran y el señor Nemours Dupont pues lleva a la familia dentro de la fábrica para demostrar con un liderazgo que la fábrica era segura. Y de ahí se comienza en Occidente el tema del liderazgo. En el tema oriental decíamos y explicábamos en el material adicional, si alguno de ustedes, porque tampoco es una obligación, tuvo la suerte, como fue en mi caso, de tener una formación marcial desde los 7 años. Ahí tengo mi información documentada, mi primer diploma del 85, cuando era niño. Al momento que vemos el tema del liderazgo y conoces métodos de trabajo japonés, el método de trabajo japonés cultural lleva liderazgo en Oriente. ¿Por qué? Porque los directores enseñan con el ejemplo y eso es liderazgo. Entonces, lo que platicamos aquí en las recomendaciones para armar el elemento 5 es que elijas en el mercado las opciones que tú necesitas porque lo mínimo auditable va a ser cada uno de los incisos que vienen en el 5.1 y la idea es que no repitas la norma. Les pedimos a nuestros participantes, no repitan la norma,
porque encontramos de verdad muchos sistemas que en el manual, simplemente para explicar el liderazgo, copian lo que dice el 5.1, pero no te dicen cómo lo aplica el líder, qué evidencia, con qué periodicidad, a quién pide la rendición de cuentas. Y el liderazgo es que la alta dirección esté participando en las juntas, y antes de las juntas, liderazgo es que para la junta de revisión de indicadores el correo salga del director, no salga del administrador del sistema, porque usualmente y lamentablemente no le hacen caso. Pero cuando es papá director, sí. Entonces, ahí yo les platicaba un ejemplo, de verdad, tómenlo en consideración. Ese es un ejemplo también de lo que ocurrió en la fundidora hace muchos años antes de que el liderazgo se explicara o se reconociera oficialmente en el 5.1 de una norma ISO, porque ya existía. En los sistemas de calidad automotriz de IATF, antes del 2015 ya te decía el ISO TS 16949, actividades puntuales de liderazgo sobre prototipos y sobre proyectos. Que un director esté al pendiente de cómo va un prototipo, ese es un liderazgo en calidad. Ese y otros ejemplos que se llevan al área ambiental, pues surgieron en tiempo y forma. Tómalos como una opción porque sí se puede. Pero ahí lo que nos vamos a enfrentar son a convicciones de la alta dirección y es ahí donde es parte de nuestro trabajo. Decirle a la gente cuando tú implementas el sistema que el auditor al que le va a hacer las preguntas sobre el 4, 4.1, 4.2, esa parte de la norma 14.001 no te dice quién la debe de llevar. Sin embargo, en las auditorías y en las agendas de auditoría de certificación ya está estandarizado que el auditor diga, voy a revisar a la alta dirección el elemento 4.1, el elemento 4.2, porque quiero saber cuáles son las partes interesadas y de manera táctica cómo las está resolviendo dentro del sistema. Y obviamente pues le voy a revisar también el 5.1, el 5.2 y el 5.3 de la norma ISO 14001. En el caso del elemento 5 es tan sencillo porque dice así, la alta dirección debe, y eso se lo van a preguntar a la alta dirección sin que el administrador del sistema pueda ayudar. Porque decíamos, un gran error es que pues el sistema nunca pasa por las manos del director, es nada más una firma, y el día de la auditoría, tu auditor de una casa certificadora que se respete no va a permitir que el jefe de sistema conteste por un director, y si un auditor de certificación encuentra que el director o la alta dirección no conoce, no sabe, ni puede entender, ni puede explicar, ni puede manejar la carpeta, pues nos va a levantar una no conformidad que puede ser mayor. ¿Por qué? Porque en liderazgo una falla para la alta dirección significa que hay una vulnerabilidad para que el sistema no dé los resultados. Entonces, lo que nosotros queremos buscar en el 4.1 no te dice que la alta dirección participe, pero como el 4.1 está conectado con planificación en la sección 6, pues en una empresa quien aprueba los dineros, los recursos, pues finalmente es la alta dirección. Por eso es que los auditores se lo van a preguntar al director. Ahora bien, en las definiciones de la norma, ¿quién es la alta dirección? Pues la alta dirección es aquellos, o son aquellas funciones que controlan una parte de la organización. Por lo tanto, la alta dirección no podría ser el gerente ambiental. Esa es una salida muy riesgosa en los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque ellos no son los jefes de operaciones, ellos no controlan a mantenimiento y no pueden exigirles que acaten el sistema. Por lo tanto, ¿eso a qué huele en una auditoría? Eso es suspicaz para un auditor líder y un auditor de certificación también, porque lo que nos está indicando es que hay una gran probabilidad, si yo elijo a la alta dirección, al gerente ambiental y no al gerente de planta o al director, que el sistema pues no funciona. Es la realidad. No funciona, se activa un mes antes de la auditoría y más allá de un mes antes de la auditoría, tiempo atrás, no va a haber evidencias y tampoco es un secreto, más bien es una realidad a gritos, que hay muchas empresas que no manejan sus sistemas y solamente los activan 1 o 2 meses antes. Entonces, el auditor en esta norma va a enfocarse en evidencias, más que en tener un procedimiento, que era la tradición antigua. Entonces, como el enfoque es en evidencias,
pues podría generar una gran cantidad de no conformidades y demostrar que el sistema, pues si se empezó el arranque hace 9 meses, al día de hoy no se ha ejecutado, no se han llevado las acciones y por lo tanto no tienes un sistema de gestión con los elementos del 4 al 10 implementado. Ahora bien, dentro del material, pues te explicamos algunos textos, enseñanzas, parte de la experiencia. Y en la diapositiva 24 de la presentación colocamos un mapa de los requisitos legales. En el elemento 6, un elemento recalcitrante, cáustico, ácido, explosivo, inflamable, son los requisitos legales. ¿Por qué? Porque en este país, este curso está diseñado para México, en este país, lamentable y afortunadamente, hay una serie de concurrencias y traslapes y sobreregulación. Bienvenidos a la regulación emitida desde el Congreso y los estatutos jurídicos de este país bajo derecho constitucional mexicano. Entonces, si dijimos que es de interés para el sistema ambiental todo aquello que controle sustancias químicas, prevención de riesgos como fugas, derrames, explosiones, intoxicaciones, vamos a encontrar que hay normas que me hablan de respuesta a emergencias que pertenecen a protección civil. Hay normas de preparación de incendio que son norma 2 de la STPS. Hay normas que me hablan del control de los procesos que también puede ser una herencia del Management Safety Process o Process Safety Management. Ahí están las referencias correctas en la presentación, porque luego hacemos disléxico el inglés. Y finalmente es integridad mecánica. Si ustedes están en un sistema, por ejemplo, en el sistema Pemex SPA que lleva ISO 14001, lleva un libro verde, podemos encontrar ahí que se conecta el elemento 8 con integridad mecánica y con control de los procesos del elemento de gestión de seguridad de los procesos, del libro azul. Y esto aquí en México, fuera del entorno de Pemex, es la norma 028 de la STPS, porque esa norma 028 STPS es un símil para procesos de tanques, tuberías, reactores químicos, amoníaco, metanol. ¿Cómo es que tú vas a asegurar que se coloquen capas de protección desde las refacciones correctas, los materiales correctos, los ensambles, los coples, los niples, las válvulas, los bypass de tu sistema de tuberías, y desde ahí estás previniendo una emergencia que, para empezar, puede dañar al personal, en segundo término, podría generar un daño a las instalaciones y por último, y lamentablemente también, pues va a tener un impacto ambiental, porque cuando tenemos una emergencia, pues vamos a tener emisiones contaminantes, podemos tener un derrame y eso se puede ir al suelo o puede afectar la flora y fauna. Entonces, el comportamiento de las empresas no está seccionado, está interconectado por la manera natural de la secuencia de cómo ocurren los incidentes o los accidentes que comienzan desde seguridad. En el caso de normas de salud, pues hay una norma, la 127, para calidad de agua de pozo. Hay una norma sobre residuos biológicos infectocontagiosos que es compartida entre Semarnat y Secretaría de Salud, y que ahora con el COVID pues está teniendo un nuevo impulso, porque ahí te dice, o sea, que todo el material que haya sido expuesto a secreciones de personal probablemente infectado por una pandemia, pues tiene que manejarse como un residuo biológico infectocontagioso. En el caso de normas y disposiciones de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde el Reglamento Federal para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, hay reglamentos para otro tipo de vías de acceso, y en el caso de carreteras, pues hay requisitos legales que le vas a aplicar a tus proveedores y es exigible desde compras, desde el elemento 8. Para tus proveedores también de residuos peligrosos les aplican estas normas y disposiciones legales. En el caso de Secretaría de Energía, pues hay normas de gas, hay normas de gas natural, de gas LP, de conexiones, qué dispositivos flexibles puedes utilizar para hacer una conexión de gas LP dentro de tu fábrica e inclusive en el comedor de tu organización. Y hay que tener mucho cuidado porque si tienes una estación de despacho de combustibles dentro de tu planta o una estación de carburación de gas LP, pues te va a aplicar un SASISOPA industrial.
Y ahora, de las normas que había de gas LP y gas natural y otras disposiciones de hidrocarburos en el Estado de México, por ejemplo, eran de competencia estatal, ahora son de competencia federal y están reguladas por las disposiciones administrativas de carácter general. Y ese sistema, pues, es particular porque tendríamos que empatar 14.001 con los 18 elementos del famoso Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente. Y ese sería un desafío a una implementación en una empresa. En una fundidora allá en Monterrey tenían esta circunstancia, tenían un sistema ambiental y resulta que en la auditoría encontramos que tienen una estación de combustibles para sus propias unidades y de sus contratistas para mover el material que viene de mina. Y, oh sorpresa, no tenían el SACISOPA ni tampoco a la CEA como una parte interesada y requisitos legales identificados. Y eso fue una no conformidad mayor. Y eso representa también un desafío a una implementación de un sistema combinado, porque el SACISOPA, pues aquí en México, es un híbrido del sistema Pemex CPA y lleva de ISO 14001 de la versión de los 90 y lleva OSAS 18001 y hay elementos, son 18 elementos y están compartidos, porque ellos manejan seguridad y ambiental. Otras disposiciones legales, por ejemplo, el tema de válvulas para tanques sujetos a presión, pues hay normatividad de la SECOFI, por ejemplo. Si en tu planta están almacenando, manejando explosivos, hay empresas automotrices que tenían en el sistema de las bolsas de aire, el detonador era un explosivo a pequeñas cantidades. Bueno, pues hay normatividad de Secretaría de la Defensa Nacional para utilizar explosivos, almacenar explosivos, y se tienen que cumplir y serían parte de los requisitos legales que se van a derivar en cumplimiento por la identificación de los aspectos ambientales. Y en el caso, nada más como ejemplo, porque les mandamos un documento extenso con muchos requisitos legales aplicables y traen muchas disposiciones de todas estas entidades, pues para finalizar esta travesía en esta diapositiva sobre la obligatoriedad por ley, están los temas de la entidad mexicana de acreditación, teniendo en consideración que existe una ley federal de metrología y normalización y un reglamento, que dicho sea de paso, pues está en proceso de revisión gracias a un senador que empieza su apellido con M y termina con Onreal, y vamos a estar atentos para saber qué va a pasar por ley federal de metrología y normalización. Y cuando cambie, tendrá que actualizarse las disposiciones legales. Sabemos que al día de hoy están cocinando muchos cambios a normas, sobre todo de la STPS, que podrían tener implicaciones para ambiental, y lo mismo, si hay un tema, por ejemplo, una modificación, una nueva disposición sobre sustancias químicas, bueno, pues eso también controla un aspecto ambiental, es la prevención. ¿Por qué? Porque en el sistema ambiental la prevención comienza desde la interfase hombre y máquina, desde ahí comienza el medio ambiente, no desde el borde de la organización y de la chimenea hacia el exterior. El medio ambiente está embebido en la operación misma de la empresa. Y es por eso que colocamos estas diapositivas que se complementan con normas internacionales, por aseguradoras, hay veces que te piden que cumplas ciertos lineamientos en tuberías, en válvulas, en tu sistema de respuesta a emergencia, en las activaciones y revisiones de la planta de emergencia, la que administra los hidrantes, y esos son requisitos que en algunas ocasiones o vienen de una aseguradora o la aseguradora te pide que apliques una regulación de Estados Unidos, de la NFPA, por ejemplo. Si nosotros revisamos que yo necesito en una planta un traje de bombero, pues debe de ser de un material adecuado y hay una certificación del material que es en base a una norma NFPA. ¿Por qué? Porque no hay todavía una norma puntual mexicana directa que sea reconocida en el medio, y entonces esa es una norma internacional, una norma de NFPA. Puedes tener también peticiones particulares de tus clientes, el sistema ambiental tiene que estar conectado con el que tiene la comunicación con el cliente, en calidad, eso está en una cláusula, desde igual un homólogo en calidad, en ambiental del 7.4, y en calidad hay un elemento en el 8.2, una cláusula del 8.2, que te pide que tengas un proceso de comunicación con el cliente. Entonces, la idea es que el responsable de la comunicación con el cliente desde calidad
Cuando él se entere que hay un requisito que suena ambiental, que huele ambiental, se mueve como ambiental, y sin ese no nos va a comprar, inmediatamente tiene que retroalimentar al sistema y tiene que ser abordado de manera integral. Desde hace más de 15 años, yo lo viví en la industria metalmecánica, que los requisitos para ser proveedor, pues aparte de calidad, ya te pedían temas ambientales y de seguridad. ¿Por qué? Porque los clientes no quieren comprar problemas ni quieren comprar empresas o servicios que en cualquier momento puedan ser clausurados. Tal vez no hay ni siquiera un aprecio a México. Lo que le interesa al cliente es que yo no deje de producir su bien o servicio porque de repente tenga un incendio o un derrame o una clausura que puede ser temporal, aunque la ley o las leyes ambientales te manejan clausura temporal o permanente, pues lo que usualmente hace la autoridad es colocar un sello de clausura y de manera temporal no podemos accesar, por ejemplo, en una industria alimenticia a un cuarto de amoníaco, pues ya se amoló las cosas, porque ¿cómo voy a operar el sistema de enfriamiento si no puedo operar las válvulas, ni los tanques, ni el tablero de control del sistema de amoníaco? Y voy a perder N cantidad de miles o hasta millones de pesos en mercancía porque durante 2 horas la temperatura aumentó y el parámetro de inocuidad se pierde. Entonces, aquí la idea es ver íntegramente el comportamiento ambiental, darle el peso que es, que para una empresa que pueda colocar sus antenitas en otro tipo de diálogo, la identifique como una manera puntual para ser mejor empresa, para ser más confiable, porque al final de cuentas eso también adquiere un valor en el mercado. Ahora bien, en las diapositivas también hicimos ustedes pueden activar esta diapositiva del coche, en la diapositiva de la página número 32 del módulo 1, y ahí viene un ejemplo para entender cuál es el centro operativo de la norma de control operacional. El control operacional es el mismo en una empresa que para un auto. ¿Por qué? Porque si no tenemos información ambiental o de ingeniería de un auto, de cómo funciona, usualmente siendo un conductor común y silvestre, porque para corrientes está la de 220 o de 440 en seguridad, pues me voy automáticamente por la afinación y por el programa de verificación. No, error. Eso no es el control operacional inicial. El control operacional inicial de un auto está en el diseño del motor, ahora es un factor de compra, cuántos kilómetros por litro de combustible generan, en el rendimiento, ¿no? Cuánto puedo avanzar por cada litro de gasolina o de diésel, a pesar de que el diésel pues, está comprobado que es más contaminante y además al momento de cargar en un auto, el diésel como sustancia química es un cancerígeno. Entonces, el control operacional, ¿dónde comienza para un auto? Al igual que nuestros procesos, en el diseño del proceso, en el diseño del auto, ahí comienza el control operacional. Tenemos un catalizador, tenemos un termómetro, tienen sus nombres específicos, ustedes que saben más de mecánica, en este momento que yo, hay un sensor que te permite la recirculación del anticongelante. Si ese sensor se truena, se cierran las válvulas de anticongelante, se calienta el motor y ya no puedes caminar. Por el contrario, si ese termostato, el nombre es termostato, si ese termostato está funcionando apropiadamente, vas a recircular de tal manera que el motor esté en caliente, es decir, tiene un límite esperado de operación. Y si el motor está caliente en un auto de gasolina, pues lo que va a ocurrir es que las emisiones van a ser menos contaminantes, la combustión va a ser completa o más completa. Sin embargo, si yo rompo el termostato, como cuando un día me tuve que detener en la carretera México-Puebla, y llegó el mecánico y me dijo, no, ¿sabe qué? Pues la única manera de que arranque es quítele el termostato, no vaya a ir a un centro de verificación porque no va a pasar los límites, ya que su auto está corriendo en frío y por lo tanto, pues va a tener una combustión incompleta. Entonces, el termostato es un control operacional y el sistema de recirculación de anticongelante. Otros esquemas, pues conducción, que dependen del operador, por ejemplo, es otro control operacional.
la forma de conducir sin aceleraciones ni frenados bruscos, porque en ese momento aumento las emisiones y además estoy desgastando los frenos y haciendo actos y condiciones inseguras. Y es un ejemplo de cómo los controles operacionales están interconectados entre un sistema y otro. Otro control operacional es la velocidad crucero, ahí viene en el manual y eso es por diseño también. Y ahí te dicen en los manuales que a 80 o a 120 ya, ¿no? Empezaron con 80, ahora te dicen 100, 100 hora en algunos autos donde se pueden. Ok, bien, seguimos a la hora. Ok, listo. A ver, listo. Mil disculpas, mil disculpas. Bueno, tomaremos acciones correctivas en la siguiente. Bueno, decíamos que el control operacional en un auto comienza desde el diseño, el termostato, el catalizador, el tipo de combustible también, o sea, un auto que utiliza gas va a ser mucho, si hablamos de combustibles fósiles, va a ser mucho más eficiente que un auto en materia de emisiones que utiliza diésel. Y al último de los controles operacionales, al último, en el borde exterior de la galaxia más lejana de control ambiental, el control operacional pues sería el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, porque también si al final de cuentas, si yo no sigo toda esta lógica de controles operacionales, lo puedo echar a perder cuando el mantenimiento preventivo se convierte en correctivo, ya no funcionan las bujías y por lo tanto voy a empezar a emitir gases de combustión incompleta. Esto nos lleva entonces a ver nuestros procesos desde calidad, desde el funcionamiento, desde la planificación de la producción, desde ahí tenemos controles operacionales. Por ejemplo, hay hornos como los de fundición y hay otro tipo de industrias que el horno no lo puedes detener, sale más barato en costos para la empresa tener un horno encendido 2 horas y no se use que apagarlo y volver a intentar prenderlo. ¿Por qué? Porque voy a gastar más combustible y si yo apago el horno, voy a tener que hacer una corrida de 5 horas de combustible para que llegue a la temperatura óptima. Eso es lo que ocurre con ya los hornos que seguimos operando, que ya tienen cierta edad. Entonces sale más barato para la empresa tener un horno sin utilizarlo, pero encendido, que apagarlo. Y eso es un costo ambiental, porque si yo hago el indicador ambiental de cuántas piezas produzco y voy a hacer un indicador donde voy a hacer una relación con las toneladas de gases de efecto invernadero que voy a emitir, pues en vez de reducir el parámetro, pues se me va a ir hacia arriba y eso no podría demostrar la mejora continua en mi sistema de gestión y nos ganaríamos una no conformidad, ¿no? Cuando durante un gran periodo de tiempo he estado analizando que no estoy cumpliendo mis objetivos o mi desempeño ambiental deseado y no tomo nuevas acciones correctivas, pues voy a ganarme una no conformidad mayor por una cláusula del 10.2 de la norma, porque no hay acciones correctivas cuando algo ya se rompió dentro del sistema.
Entonces, tengo yo que ver cuál es la interfase de calidad con la planificación de la producción. ¿Por qué? Porque ahí está el control operacional. Y eso en algunas organizaciones será un tema de tabú por otras circunstancias organizacionales, apadrinamientos, cotos de poder, jefes complacientes, y eso nos lleva a la falla del elemento 5, que es liderazgo. Por eso yo les ofrezco que cuando estén auditando un sistema y encuentran que un área dejó de ejecutar una actividad relevante para el sistema, exploren qué es lo que hay alrededor. Y le vamos a pegar al liderazgo positivamente para impulsarlo. Oye, si mantenimiento no te dio el mantenimiento preventivo, ¿qué hizo el director? ¿Se entera, no se entera? ¿Le llama la atención, no le llama la atención? Y eso nos va a permitir explorar realmente las vulnerabilidades del sistema. Cuando estemos auditando y falla un control operacional, no nos quedemos en, pues es que no se hizo la actividad. No, exploremos, a ver, ¿se enteró la línea de mando y qué hizo o qué no hizo? Oye, el sistema tiene un dispositivo para regular, llegar a homeostasis, ¿no? En los sistemas de gestión y volver a regular el proceso y que siga operando de manera óptima. No. ¿Y por qué no? Alguien lo quitó. Oye, platíqueme un poco más. ¿Qué pasó con el programa de mantenimiento, con tu lista de chequeo diario de proceso? Aquí tú declaraste que todos los días está bien, pero en la realidad no está ejecutando mantenimiento y mantenimiento ya se confesó de que tenía 5 días que no te dio el servicio. Porque lo que estamos encontrando en los sistemas de gestión es que hay palomitis aguda. Es decir, pues la gente tiene checklist, tiene listas de proceso, listas de arranque de proceso que tiene varias disposiciones de calidad ambiental y seguridad, y no se ejecutan. Y es un tema de liderazgo y son vulnerabilidades que nosotros vamos a explorar si es que encontramos esas grietas en los sistemas de gestión ambiental o cualquier otro sistema. Entonces, cuando estemos auditando, no nos quedemos en que alguien falló, sino démosle la vuelta. Oye, ¿qué hizo el jefe? ¿Tú como sistema te lo reportaron? Los operadores, cuando se dan cuenta de que los obligan a operar un proceso de manera deficiente, les ponen el pie en el cuello y les piden que se los callen. Porque si no arreglamos esos problemas de raíz, vamos a tener un sistema que nada más se va a utilizar cuando alguien grita, ahí viene Profepa, ahí viene Secretaría de Medio Ambiente Estatal, o ahí viene el auditor, o ahí viene el cliente, o ahí viene el dueño. Y lo que tenemos es una serie de gráficas que hemos titulado Ahí va el agua, que están en diapositivas anteriores. Ahora, en el elemento, en la cláusula, en la cláusula 9, te dice la norma que la organización, me voy a la diapositiva 36, en el 911, ahí es algo muy importante porque tú tienes que decidir en tu sistema la mejor medicina para garantizar que se está ejecutando en tiempo y forma. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si tú estás en una fase reactiva, yo les pido por favor que exploren esos materiales complementarios, vuélvanse unos expertos en la curva de Bradley, vuélvanse unos expertos en el modelo holístico de liderazgo, vuélvanse unos expertos en el Management Safety Process de OSHA, el estándar para industria química, porque de ahí vienen temas de liderazgo también. Estudien el WCM si están en una industria automotriz, porque el WCM huele así a liderazgo y a actividades de sistema de gestión que van más allá de una decodificación del 5.1 en 14 o sus similares en cualquier otro sistema. Entonces, a lo que voy es que en el 911, si tú estás o tu sistema está en una fase reactiva de la curva de Bradley, codependiente, ¿qué va a ocurrir? Pues lamentablemente, si el administrador del sistema no está haciendo ejercicio, que además es saludable, tus 10,000 pasos diarios en 40 minutos ininterrumpidos para mantener la salud, si tú no estás monitoreando el proceso, no se está ejecutando. Hay una gran probabilidad de que el sistema no se ejecute. En las auditorías de gestión a veces nos retan a los auditores de certificación, o sea, nos avientan toritos, ¿no? Y nosotros, ya saben, nos encanta agarrarlos con nuestra cara de poker face, o sea, de, no me digas, ¿sí? Y nos dicen, no, es que si yo cumplo los objetivos, estoy verificando que mi sistema está dando los resultados. No, señores, no. ¿Por qué? Porque eso es como la pirámide de accidentabilidad. Ahora me voy a seguridad. Si tú te enfocas nada más que el indicador lo estés cumpliendo y 0 accidentes, estás
arriba de la pirámide de accidentabilidad, pero está demostrado en ejercicios con cierta antigüedad de que si yo tengo, o no tengo, más bien, si yo no tengo una fatalidad en seguridad o un incidente incapacitante, nada te garantiza por sí mismo que yo esté permitiendo o impidiendo más bien actos inseguros en cualquier momento, en cualquier lugar. Y vean las proporciones matemáticas, es decir, ¿cuántos actos inseguros te generarían un incidente? Muchísimos. Entonces, si yo estoy cumpliendo mi objetivo, ese es un indicador. Pero yo lo que tengo que acercarme es a revisar la máquina, a destapar, a visitar, a dialogar, para verificar que hay disciplina. Y ese es en una empresa donde nada más activan el sistema, porque ahí viene la auditoría, donde como auditores, por hacer justicia divina en el sistema de gestión, vamos a agarrar y ser bien duros, porque se lo ganan. O sea, hay que ser imparciales, sí, pero si estoy yo viendo, estoy revisando, porque estoy jugando con conjugaciones verbales, ¿no? Y viene tormenta, viene agua aquí. Si estoy percibiendo que hay indicios de que hay indisciplina, voy a explorar y voy a aumentar el tamaño de muestra para revisar en dónde está extendido el problema y nos ganamos una no conformidad mayor. ¿Por qué? Porque el sistema no se está ejecutando. Entonces, hay organizaciones de primer nivel donde, por ejemplo, métodos WCM de la industria automotriz que te pide liderazgo, que la alta dirección haga auditorías al proceso. Y ese WCM lo extienden a seguridad y lo extienden a ambiental. ¿Por qué? Porque es la misma medicina. Si los jefes operativos, el gerente, el director, no están haciendo auditorías cruzadas en todos los procesos, se aplica ese viejo adagio mexicano que cuando el gato no está, los ratoncitos de la inseguridad, de la falta de control ambiental, pues están bailando. Y en apariencia yo podría estar cumpliendo con mis objetivos ambientales de reducción de agua, pero puede haber un riesgo y como auditor, el auditor hasta no ver, no creer. Entonces, como auditor, yo lo que voy a hacer es, voy a revisar qué tanta disciplina operativa está y cómo conectan los elementos que tú determinaste en el elemento 911. ¿Por qué? Porque tienes que monitorear la disciplina de la gente. Y si estás en una empresa de esas que nos encantan, ahora como administrador o jefe de sistema, si tú no estás en piso, la gente no lo va a hacer. Y si la alta dirección de liderazgo no les indica que tienen que hacer las cosas, no se van a ejecutar. Y al final de cuentas, pues el sistema es irrealista, es metafísico, es de aire nada más, de elemento aire. Y es algo que puede resultar desastroso en una auditoría de certificación porque entendemos que lamentablemente o incorrectamente el sistema nada más es para tener un certificado y no es así. Entonces, como auditor, yo voy a explorar que se dé seguimiento al proceso de capacitación. Por ejemplo, oye, ¿cómo vamos con mi capacitación programada? Y que la responsabilidad conecte con la línea de mando, porque si no dejamos solito al de recursos humanos. Tengo que revisar la disciplina de la gente, cuántos recorridos, porque si el administrador en la fase reactiva no está bajando al piso, la gente no hace las cosas. Tengo que revisar como opción cómo va el mantenimiento preventivo a los equipos. ¿Por qué? Porque no todo el preventivo va a generar fallas ambientales, pero resulta que, como el caso de un auto, si yo a una caldera, por ejemplo, no le hago el mantenimiento de desincrustamiento de sarro en los ductos de agua, pues pierde eficiencia calorífica la caldera. Entonces, y nadie lo está monitoreando, nadie me informa que se nos pasó hacer ese tratamiento para quitar el sarro y misteriosamente mi caldera no está dando los resultados y no es óptima. Alguien tiene que monitorearlo. Entonces, hay que tener cuidado nada más en entender que no todo el mantenimiento nos va a dar beneficios ambientales. En tu sistema ubica, marca, colócale una marca importante a esas interfaces del mantenimiento preventivo para todos los sistemas. El plan de comunicación, ¿cómo va? Porque en el 7.4 nos pide, interpretándolo, la solución es un plan de comunicación. ¿Cómo va el plan de comunicación? Y que sea con liderazgo. ¿Cómo va? También es muy importante el estado de requisitos legales. Todas las duplicidades de cédula de operación anual estatal, cédula de operación industrial municipal, licencia ambiental municipal, ambiental. Bueno, pues todas esas
Esos permisos que nos encantan tienen que estar resueltos en tiempo y forma, y también usualmente lo que hacen las empresas es un programa de monitoreo y reportes. Oye, ¿cuándo tocaba el análisis trimestral de agua? ¿Cuándo le corresponde el análisis de calidad de agua al pozo? ¿Cuándo tengo yo que hacer un análisis de ruido perimetral? Ese programa también le tengo que dar seguimiento porque además, si el administrador, ese sí le corresponde al administrador ambiental o la función ambiental. Si ese programa ambiental no se cumple, yo no tengo los reportes de laboratorio que necesito para hacer mis reportes de cédula de operación anual y puedo colocar en riesgo a la organización porque es el tema del riesgo. En la revisión por la dirección, por otra parte, el punto álgido es el contexto, porque si alguno de ustedes ya manejaba otro sistema, pues la revisión por la dirección es muy similar a las otras versiones de la norma 14, en la versión del 2005, me parece que es la versión anterior, es muy similar, 2004, ¿no? Es muy similar, pero el detalle aquí es que el contexto tiene que ser revisado continuamente y por lo menos en la revisión por la dirección. Deseamos que estos materiales que hemos enviado hayan sido reveladores para dar soluciones o para moldar algunas y en su caso constatar que esos entregables para dar cumplimiento con la norma son los correctos y son los apropiados en las sanas y buenas costumbres de los sistemas de gestión ambiental. Ahora, no sé si para finalizar hay alguna pregunta. A ver, por favor, Jesús, o alguno de ustedes que haga una pregunta, les pediríamos primero una disculpa, desde Jalapa la Bella, por las dificultades en la transmisión. Tomaremos acciones correctivas, algo tendrá que hacer. Todo bien. Sí, a ver, alguna. Es mucha información, la verdad, muchísimas gracias. Te agradecemos tus conocimientos compartidos y estamos iniciando. Yo veo que es mucho material, pero qué bueno. Lo importante aquí venimos a aprender. Yo vengo a aprender. Gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias. Gracias y deseamos que sea un éxito y disfruten implementar su sistema de gestión. Yo tenía una pregunta. Sí. Sí, con respecto a todo el material que nos está... Es que yo apenas me estoy integrando porque me tardé en decidir de entrar o no. Entonces estoy contemplando la parte de... Sí, gracias. Contemplando toda la parte de la información que nos está mandando y los complementos o los... ¿Cómo se llaman? Todo el material adicional. ¿Esos son ejemplos? No los he terminado de revisar todos, pero ¿son ejemplos que nos van a servir o son actividades que tenemos que realizar? Ah, ok, bien, gracias por preguntar. No, mira, en tu tablero de control están cargadas 2 tareas que tienes que entregar. Para estas tareas es indispensable tener una copia con derechos de autor de ISO 14001, porque también es algo que van a revisar los auditores, que tengamos una copia con los derechos de autor. Entonces, los entregables que están ahí como material técnico es todo lo que tú tendrías que utilizar para armar tu sistema. Son ejemplos que te pueden ayudar porque, por ejemplo, en el caso del contexto, en el 4.1, como partiendo de ese punto, pues no te dice qué herramienta utilizar y hemos encontrado en sistemas de gestión, así se los digo, o sea, un rollo totototote, perdón mi vocabulario dominguero, aunque ya es jueves, un rollo totote en el contexto. Y hace un momento con un cliente, estamos haciendo un servicio para una importante operadora de autopistas, yo le decía al doctor Artín, que lleva todos los 3 sistemas, imagínense, ahí el doctor lleva calidad, seguridad y ambiental. Y yo le decía, a ver, doc, tienes este contexto y son 7 páginas. ¿Quién de la alta dirección se va a tomar el tiempo para leerte las 7 páginas y poderlas contestar? Porque también puede serte una tesina. Entonces, yo lo que me atreví a hacer es enviarles un formatito de contexto que inclusive viene columnas para los 3 sistemas. Porque hay ocasiones que cuando tienes un sistema integrado y le agregas 14, un tema de contexto,
te puede pegar al negocio, a la producción, a la seguridad y a la calidad, o sea, hay temas comunes. Entonces, también te sirve si tú nada más quieres hacer, por ejemplo, el contexto para ambiental, le bloqueas esas columnas y tú lo sigues utilizando, nada más que no le agregarías el Canvas como ahí viene, que es una herramienta para negocios. Entonces, ese sería un ejemplo de una solución que las costumbres del 2015 se desarrollaron al momento de liberar la norma 2015 de calidad y ambiental. Y exitosamente, pues, nos permite recomendarte el FODA o el DAFO. Y este Excel es una aplicación para acomodar y planificar cualquier actividad que sea necesaria abordar. Y es un ejemplo, como muchos que hay, para poder integrar tu sistema. O para corroborar que lo que estás haciendo, pues, conecta con lo que un auditor está acostumbrado a ver, ¿ok? Ok. Y otra pregunta, la parte de dudas después Sí. de que estemos revisando el material, va a ser, por ejemplo, en esta semana que es el módulo 1, las dudas solamente van a ser con respecto al módulo 1 y, por ejemplo, para la segunda semana, módulo 2, ¿ya no habría espacio para preguntar sobre el módulo 1 o es continuo el tiempo que tenemos para consultar alguna duda, alguna cuestión? Mira, si en algún momento tienes una duda, activas la prioridad serían las preguntas del módulo 2. Así podríamos jugar con el tiempo. Entonces me pueden contactar y me pueden hacer las preguntas por escrito. Ok. Bueno, miren, no entendí bien porque se cortó la llamada, pero según entiendo sería lo que alcancé a escuchar. Podríamos contactarlo para hacer las preguntas del módulo 1 en la semana 1. Otra vez. Ok, mira, me te va a contestar por escrito también. A Por ver, chat. se Sí, volvió por a favor, perder. mejor. Ok. Uy, no puedo mandar mensajes. Bueno, voy a repetir el mensaje. Si hay alguna duda, si hay alguna duda del módulo en la segunda semana, me la hacen por escrito y yo la atiendo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Entonces, hagan la pregunta por escrito del módulo 1 y yo la atiendo. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ya quedó. Pues a la orden, muchas gracias. A nombre de URS, bonita tarde. Nos vemos la siguiente semana y esperemos que en próxima asignación me conecte en un lugar donde sí tengamos internet. Gracias, ya lo dije, aquí al responsable de TEL. Gracias, buena tarde, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.